Os invito a abrir vuestras Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, el Evangelio según Naamán. Segundo libro de Reyes, capítulo 5. Una historia seguro conocida por todos vosotros, una historia que nuestros niños aprenden cuando son pequeños en la escuela bíblica, una historia que nos habla del Evangelio, de los temas que estamos tocando en la escuela bíblica, ¿verdad? Del Evangelio y la conversión están tan presentes en este hermoso capítulo del segundo libro de Reyes, capítulo 5. Para enmarcar un poco dónde estamos en una época de milagros, bajo el profeta Elías y Eliseo, y recordamos que hay en concreto y especialmente 3 épocas grandes de milagros en la historia bíblica, con Moisés y con Josué, su sucesor. Después con Elías, con Eliseo, Elías que resucitó al hijo de la sunamita, Eliseo que sana la lepra de Naamán, y después con el Señor Jesucristo y sus apóstoles. Y estas épocas de milagros, por supuesto el milagro tiene esa intención o esa meta de hacer el bien, pero no es la meta principal hacer el bien. Es la gloria de Dios, por sobre todas las cosas. Y cuando Dios da a su pueblo y a estos hombres esa capacidad de hacer milagros, en primer lugar, el propósito es corroborar el mensaje que están trayendo, que viene de parte de Dios. Elías y Eliseo, los profetas, Moisés, la ley, Jesús y los apóstoles, el nuevo pacto. Esa nueva revelación de parte de Dios viene corroborada por esas señales milagrosas, para que el mundo vea y el pueblo entienda que aquellos hombres que traen palabra es verdaderamente palabra de Dios. En estos casos Dios obra con poderosos milagros, y ahora también en el milagro que vamos a ver en un momento en la vida de Naamán. Dice en el capítulo que vamos a leer ahora mismo, versículo 8, dice el profeta Eliseo, que venga ahora a mí, Naamán, y sabrá que hay profeta en Israel. Ese es el propósito del milagro que vamos a leer en un momento. Y dejarme destacar 2 peculiaridades de este milagro. En primer lugar, se trata de un milagro peculiar porque es un milagro para alguien extraño al pueblo de Dios. Es un extranjero, un sirio, y además, con la rivalidad que había con Siria, un pueblo enemigo. Es un milagro a alguien ajeno al pacto, a alguien que está fuera de Israel. Y aquí Dios ya nos está adelantando, como tantas otras veces en el Antiguo Testamento, que el Evangelio también es para ellos, que el Evangelio también es para nosotros. Nosotros somos extranjeros y ajenos al pueblo de Dios, somos gentiles. En Lucas capítulo 4 Jesús se refiere a Naamán cuando está hablando con los fariseos y les está diciendo que el juicio de Dios es para ellos y que el Evangelio es para los de afuera. Les está diciendo que en Israel hubo muchas viudas, pero Elías sanó o ayudó a la viuda de Sarepta. Y asimismo hubo muchos leprosos en Israel, pero ningún leproso fue sanado, sino Naamán el sirio, el extranjero, el que estaba fuera del pacto. Es peculiar por esto, pero también es peculiar por otra cosa, y ahora mismo lo vamos a ver. Y es que este milagro de la lepra de Naamán tiene 2 caras, como una moneda. Dios sana a Naamán de su lepra, y esa misma lepra va sobre Giezi. Y aquí hay un mensaje tremendo, un mensaje de esperanza para el que se arrepiente de sus pecados y se humilla delante de Dios. Un mensaje de juicio para aquel que, habiendo conocido el camino de Dios, va detrás de las cosas del mundo. Vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 5. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor. Y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida? Para que éste envíe a mí a que sane a un hombre de su lepra. Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado, diciendo, he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el río Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Mas él dijo, vive Jehová, en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba a que aceptara alguna cosa, pero él no quiso. Entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no sacrificará holocausto ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. En esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo, ve en paz. Se fue pues, y caminó como media legua de tierra. Entonces Giezi, criado de Eliseo, el varón de Dios, dijo entre sí, he aquí mi señor estorbó a este sirio Naamán, no tomando de su mano las cosas que había traído. Vive Jehová, que correré yo tras él, y tomaré de él alguna cosa. Y siguió Giezi a Naamán, y cuando vio a Naamán que venía corriendo detrás de él, se bajó del carro para recibirle y dijo, ¿todo va bien? Y él dijo, bien, mi señor me envía a decirte, he aquí vinieron a mí en esta hora del monte de Efraín 2 jóvenes de los hijos de los profetas, te ruego que le des un talento de plata y 2 vestidos nuevos. Dijo Naamán, te ruego que tomes 2 talentos. Y le insistió, y ató 2 talentos de plata en 2 bolsas y 2 vestidos nuevos, y lo puso todo a cuestas a 2 de sus criados para que lo llevasen delante de él. Y así que llegó a un lugar secreto, él lo tomó de mano de ellos y lo guardó en la casa. Luego mandó a los hombres que se fuesen. Y él entró y se puso delante de su señor, y Eliseo le dijo, ¿de dónde vienes, Giezi? Y él dijo, tu siervo no ha ido a ninguna parte.
Él entonces le dijo: ¿no estaba también allí mi corazón cuando el hombre volvió de su carro a recibirte? ¿Es tiempo de tomar plata y de tomar vestidos, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas? Por tanto, la lepra de Naamán se te pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y salió de delante de él, leproso, blanco como la nieve. Aquí la lectura de este fabuloso episodio del Libro de Reyes. Hay tanto en lo que meditar en este capítulo, pero lo primero que nos llama la atención es cómo se nos presenta a Naamán. Versículo 1. Naamán, el grande. Era hombre grande, tenido en gran estima. Dice que Dios trajo salvación a Siria en una batalla, probablemente frente a Siria, en una victoria militar gracias a él. Naamán era un hombre valeroso en extremo. Era un héroe nacional. El Cid campeador de Siria. El Superman de Damasco. Seguro que paseaba por las calles de Damasco y los padres paraban a sus hijos diciendo: mira, es Naamán. Cuando seas grande, a ver si te pareces a él. Era alguien de admirar por todo el pueblo. La crème de la sociedad siria. Grande, influyente, rico, poderoso, valeroso. Era grande, pero enseguida el versículo nos dice: pero leproso. Leproso, qué contraste tan grande, ¿verdad? Su exterior era de gloria, de majestad, de poder, se vestía con lino, con seda, con oro. Su interior era el de una piel enferma. Triste situación, triste circunstancia. Naamán, el exterior es de grandeza, el interior es de dolor. Y ese es el retrato del pecador, hermanos. Ese es el retrato de cada uno de nosotros sin Cristo. El exterior es de grandeza, es de gloria. El pecador se llena la boca de su propio ego, de su propio orgullo. Todo lo que hace es grande, es majestuoso. Pero el interior, la realidad que esconde debajo de sus vestidos, es de necesidad espiritual, es de dolor, es de tristeza. Naamán el grande, pero leproso. Y enseguida el autor de este capítulo, el Libro de Reyes, contrasta a Naamán el grande con el siguiente personaje que nos introduce: una joven esclava. Dice que está sirviendo en casa de Naamán, está sirviendo a la esposa de Naamán. Es una criada que ha sido arrebatada de la última campaña militar, de la última incursión dentro de Israel, y está allí sirviendo. Otro personaje, una joven. Y nuestra Reina Valera, y probablemente la traducción que tengáis en vuestras manos, dice joven o dice muchacha. Pero si leemos literalmente del hebreo, nos encontramos con dos palabras al describir a esta joven. Es una joven pequeña. Ya veis por dónde va el autor, ¿verdad? Naamán el grande, escuchando a esta joven pequeña. Y no solamente nos está hablando de un estatus social, por ejemplo, Naamán es, por supuesto, rico, poderoso, influyente, y esta joven muchacha no es nada, es lo último de la sociedad. No solo nos está hablando de un estatus social, nos está hablando de una forma de ver y entender la vida. Para Naamán todo es grande, y él es poderoso y puede mover las cosas y cambiar las cosas. Esta joven pequeña nos está hablando de una puerta estrecha, de un camino angosto, de un camino de humildad, de servicio. Mientras Naamán era un militar poderoso, esta niña era una esclava que había sido apresada. La joven pequeña nos está mostrando esta otra forma de entender la vida. Y con esa otra perspectiva le está hablando a su señor Naamán. Fijémonos las palabras que usa esta niña. Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. No hay nada grande en esas palabras, ¿verdad? Si rogase mi señor al profeta que está en Samaria. Naamán entiende otra cosa. En la expresión de esta niña no hay reyes, no hay cartas de referencia, no hay oro, no hay plata, no hay carros, no hay criados, no hay órdenes.
hay una súplica que va dirigida al profeta de Dios. Así que Naamán no entiende lo que dice esta niña, simplemente se prepara para ir a conseguir su sanidad física. No va al profeta, sino que directamente va a hablar con los reyes. Va a hablar con su rey para que le dé cartas, una orden para el rey de Israel. Es la forma de hacer de Naamán. Naamán es un animal político. Naamán se codea con los grandes. Naamán habla con los que mandan. Naamán está acostumbrado a mover las fichas. Naamán está ilustrando todo lo que es el hombre confiando en los recursos del hombre y en el poder del hombre, en la influencia del hombre, en la inteligencia del hombre, en la capacidad del hombre. Ahí si Naamán hubiera podido leer el Salmo 146 cuando dice: no confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Naamán el grande se prepara para viajar hacia Israel cargado de oro, de plata, de cartas para el rey de Samaria. Y uno se pregunta: Naamán, ¿dónde vas con todo ese dinero? ¿Dónde vas con toda esa influencia? ¿Acaso crees que vas a poder comprar tu salud? ¿Vas a poder pagar a alguien para que te libre de tu lepra? Por supuesto, cuando el rey de Samaria recibe esas cartas, rasga sus vestiduras, ¿verdad? Está diciendo: ¿pero qué me está diciendo el rey de Siria? ¿Quiere provocar la guerra entre nosotros? ¿Me está pidiendo algo imposible? Que yo limpie de su lepra a este hombre. Porque no es cosa de reyes, es cosa de Dios. Si pudiéramos hablar un momento con Naamán. Naamán, no se trata de llenar tu carro de oro y plata e ir a hablar con el rey de Samaria. Se trata de clavarte de rodillas delante del Rey de Reyes con las manos vacías. Porque no hay otro camino salvo acudir a Dios. Cuando Eliseo oye lo que está sucediendo, cuando Eliseo escucha que el rey en su desesperación rasga sus vestiduras, Eliseo manda llamar a Naamán. ¿Por qué esa desesperación? ¿Por qué rasgas tus vestiduras? Dile que venga a mí. Que venga ahora y sabrá que hay profeta en Israel. Y Naamán se dirige de palacio directamente hacia la casa del profeta. No sabemos cómo era la casa del profeta, pero entendemos que era algo modesto, ¿sí? ¿Te imaginas llegando Naamán con todos sus carros, con sus siervos, parando en la casa de la puerta del profeta Eliseo? Qué número, ¿verdad? Todos los criados, aquellos abanicándole. No sé si echaban pétalos de flor delante de él o qué. Toda la gente que había visto el séquito, todos los curiosos, ¿verdad? Los paparazzis, acercándose a ver, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Un pelotón de gente en la puerta de la casa de Eliseo. Imagínate esto en versión siglo XXI. O sea, el presidente de los Estados Unidos de América viene a tu casa, ¿vale? Llama a la puerta de tu casa y están ahí con sus gorilas, con sus guardaespaldas, la limusina aparcada en la puerta de tu casa, todos los periodistas, los canales de televisión. ¿Abres la puerta o no? Qué tentación, ¿verdad? ¿Por qué no abrir? Incluso ensayaríamos antes de abrir la puerta, ¿verdad? A ver cómo ve. Abro, saludo y miro a cámara. ¿Verdad? Y mañana en todos los periódicos, no veas qué maravilla. Fama, entrevistas, prestigio, poder, riqueza, influencia, popularidad. Estaba todo ahí llamando a la puerta del profeta Eliseo, ¿lo veis? Y Eliseo no abre la puerta. Eliseo no sale. Eliseo no sale. Todo eso no solo le llama la atención, sino que no va a ceder ante esa presión de las cosas del mundo. Eliseo es el profeta de Dios. Eliseo ama a Dios, teme a Dios sobre todas las cosas. No cede a las presiones de los poderosos, ni se deja impresionar por las cosas de este mundo. Qué tentación para ti y para mí, si fuéramos nosotros los que estamos escuchando a Naamán llamando a la puerta. Qué tentación para ti y para mí. Eliseo no se deja impresionar
por la grandeza del mundo. Pero hay de aquellos que se llaman cristianos y sí se dejan impresionar por las cosas de este mundo. Y se dejan llevar por el poder y por la riqueza. Hay de aquellos que se llaman cristianos y le sonríen a Naamán y lo invitan a casa. Hay de aquellos que se llaman cristianos y se dejan impresionar porque lo que el mundo tiene que ofrecer, por el prestigio, por los títulos académicos, por las influencias políticas. Hay de aquellos que buscan la amistad del rico y ni saludan al pobre. Hay de aquellos que prefieren tener al alcalde invitado a cenar a casa que invitar a un pobre pecador a la casa de Dios. Hay de aquellos que se llaman pastores y llenan su casa con los tesoros de Naamán. Hay de aquellos que temen a los hombres en vez de temer a Dios. A esos Dios les dice: maldito el varón que confía en el hombre. Bendito el varón que confía en Jehová, dice Jeremías. Recordemos, por favor, este episodio en el Génesis, cuando José, después de todas sus peripecias, trae a su familia finalmente a Egipto. ¿Recordáis? Qué pasaje cuando presenta a su padre Jacob a Faraón. Y leemos, por 2 veces lo repite Moisés al escribir el Génesis, que Jacob se acerca a Faraón y Jacob bendijo a Faraón. Hermanos, no somos nosotros los que necesitamos la bendición de los poderosos y los influyentes de este mundo. Son ellos los que necesitan nuestras oraciones. Son ellos los que necesitan desesperadamente nuestras oraciones. No corramos, no se apresuren nuestros pies a buscar el favor, la ayuda, la influencia, el beneplácito, la bendición de aquellos que están en el poder, económico, político o el que sea. Son ellos los que desesperadamente necesitan del Evangelio. No llamemos a su puerta, esperamos que ellos llamen a esta y se sienten aquí entre nosotros y escuchen la verdad del Evangelio. Eliseo era un cristiano de verdad, un hombre de Dios, porque no vio a Naamán el victorioso, vio a Naamán el necesitado. No vio a Naamán el grande, vio a Naamán el leproso. No respondió de acuerdo a su rango, respondió de acuerdo a su necesidad. Le envía un mensajero y le dice: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. A Naamán no le gusta mucho la respuesta, ¿verdad? Como diríamos coloquialmente, se puso como una moto. ¿Pero qué? ¿Pero qué me dice este? Yo, el gran Naamán, vengo a la puerta del profeta y ¿cómo me recibe? Ni me abre la puerta, me envía un criado. No me recibe en persona, no me quiere ni ver. ¿Me está tratando como qué? ¿Como un leproso? Bueno, Naamán, pues no vamos lejos. Me envía un criado y encima con una orden, ve y lávate, órdenes a mí. Si yo soy el general de los ejércitos de Siria, y encima órdenes de un hebreo, anda, que tiene guasa la cosa. Yo, el gran Naamán, vengo con un problema serio y me dice que me vaya a lavar. ¿Qué se piensa? ¿Que estoy sucio? Yo, el gran Naamán, pensaba, él mismo lo explica. Él mismo lo explica. Yo, grande, con mi problema grande, vengo de una forma grande, espero una solución grande, ¿o no? Yo pensaba que el profeta saldría, invocaría a su Dios y tocaría el lugar. Y ya esperaba que bajaran querubines tocando las trompetas y fuego del cielo, ¿verdad? Y el gran milagro de Naamán. Y la respuesta es otra. Ve y lávate. Ve y lávate. Ay, cuántas veces nos acercamos a Dios así, ¿verdad? Esperando una respuesta de Dios sobrenatural. Ángeles tocando violines. Que venga un mensajero de Dios, nos susurre al oído. Y a veces las respuestas de Dios son tan cotidianas, tan evidentes y están tan delante de nuestras narices, que es nuestro orgullo lo que no nos permite verla. Pero Dios responde de forma muy sencilla a nuestras peticiones. ¿Es tu orgullo lo que no te permite ver la respuesta de Dios? Naamán quería ver un gran milagro, una solución grande a su problema grande, de alguien grande como él.
Una curación de la lepra digna de su persona. ¿Y qué es esto? Que me vaya a lavar al río Jordán. Naamán no quiere la solución de Dios. Su orgullo es tan grande que no le permite ver la respuesta de Dios. Y si estuviéramos allí le diríamos, Naamán, deja tu orgullo ya de una vez. Déjalo a un lado. ¿No ves que Dios te está ordenando exactamente lo contrario? Y es que te humilles. Es humillante que el profeta no abra la puerta. Es humillante que te envíe un criado. Es humillante que no quiera hablar contigo. Es humillante que te envíe al río a lavarte. Pues humíllate. Es lo que Dios te está diciendo. Naamán se enoja y su enojo toma un tono despectivo y nacionalista, ¿verdad? ¡Bah! Estos hebreos. Al Jordán. Habana y Farfar, ríos de Damasco. Eso sí que son ríos. Eso sí que llevan agua. Esto es un riachuelo, el Jordán. Anda ya. Habana y Farfar, ríos de Damasco. Si me lavo allí, allí sí que seré limpio. ¿Por qué me tengo que lavar aquí? Por supuesto que serás limpio, Naamán. ¿El agua limpia? ¿El agua del grifo de Barcelona también? El agua del Jordán limpia. El agua de Habana y Farfar, ríos de Damasco, también limpia. Ves a cualquier río y te limpias, pero solo te vas a limpiar del polvo del camino. Naamán, la pregunta para ti hoy es, ¿qué clase de limpieza quieres tú? ¿Una limpieza temporal? ¿Una limpieza que dure un día o dos? Usa agua de cualquier río. ¿O quieres una limpieza única? Una limpieza imprescindible. La limpieza que necesitas. Naamán, tú necesitas una piel nueva. Y una piel nueva solamente hoy, solamente obedeciendo a la voz del profeta y solamente en el Jordán. ¿Qué clase de limpieza quieres, Naamán? ¿Una limpieza superficial? Ves a los ríos de Damasco, como has hecho siempre. O una limpieza auténtica. Una piel nueva y única es la que necesitas y esa es solamente hoy y solamente en el agua del Jordán. Así contigo y conmigo, hermanos, ¿qué limpieza necesitas para tu alma? Hace tiempo que buscas lavar tu alma y lo has intentado probablemente en muchos ríos. El río del moralismo, el río de la religiosidad, el río del materialismo, el río de los placeres, pero te has ensuciado de nuevo. Ríos que te hacen sentir bien un rato, ríos que refrescan por un momento, pero enseguida continúas el camino de la vida y te vuelves a sentir sucio. ¿Qué clase de limpieza es la que buscas para tu alma? Si lo que buscas es una nueva piel para tu alma y deshacerte de la lepra del pecado en tu alma, solamente hoy y solamente en Cristo. Cristo es ese río de agua viva que describe el Apocalipsis, en el cual nos bañamos y nuestra alma queda limpia de la lepra de nuestro pecado. En las Escrituras la lepra ilustra muchas veces y de muchas maneras nuestro pecado. Igual que la lepra, el pecado es intratable. El leproso era leproso para siempre, no había cura, no había medicina. El pecador es pecador para siempre, a no ser que haya un milagro de parte de Dios. Del mismo modo, la lepra es progresiva. La lepra empieza, pero se va extendiendo por todo el cuerpo. Asimismo, el pecado en tu vida va ganando terreno. Solo se va extendiendo y ocupando más y más y más lugar en tu existencia y en tu corazón. Hemos leído antes Isaías 1 y vemos esta descripción que hace Dios del pecado de su pueblo Israel y lo compara con una enfermedad física. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Recordamos un episodio de otro episodio de lepra con Moisés y con su hermana María, Miriam. Recordáis que Miriam empieza a murmurar contra su hermano Moisés porque había tomado mujer extranjera, mujer cusita. ¿Y qué pasa con Miriam? Dios le envía una lepra. Y dice en Números 12:10 que María estaba leprosa como la nieve, igual como acabará Giezi. El pecado de la murmuración estaba en el corazón de María,
pero Dios hace que ese pecado que está en el corazón de María se vea en su piel. Es como si el pecado saliera a flote, saliera a la luz y se expresara en la piel. Y María está blanca, llena de lepra. Pero no solo María, sino tú y yo tenemos pecado en nuestro corazón. Y me pregunto, ¿qué pasaría contigo si Dios hiciera contigo como hizo con María? Si ahora los pecados que albergas en tu corazón salieran a la superficie. Si todos los pecados que escondes en tu alma salieran y se vieran en tu piel, ¿estarías blanco como la nieve, leproso? Esos pecados de orgullo, de murmuración, de lujuria, de envidia, de malos pensamientos, si en vez de poderlos esconder en tu corazón salieran a flote y se vieran en tu piel, ¿estarías leproso, blanco como la nieve? Nos damos cuenta que el problema de Miriam, el problema de Naamán, es tu problema y el mío. Tenemos lepra en el alma y es el pecado. Y lo mismo que sucede con el cuerpo de Naamán, que necesita ser lavado de esa lepra, pasa con tu corazón y con el mío. Necesitamos ser lavados de la lepra del pecado. En Mateo 8, un leproso se acerca al Señor Jesús. Mateo 8:13 dice que cuando descendió Jesús del monte le seguía mucha gente y vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Y después de leer en el segundo libro de Reyes, como hemos leído, yo me pregunto, ¿por qué hace Jesús esto? ¿Por qué Jesús no le dice al leproso: ¡ay, leproso! ¿Sabes aquello que pasó con Naamán y con Eliseo? Pues, leproso, ves al río Jordán y lávate 7 veces en el río. ¿Por qué no hace Jesús esto con el leproso? No, hermanos, porque Jesús no puede enviar a ese leproso a ninguna otra parte, porque Él dice: venid a mí, los que estáis trabajados y cargados. Él es nuestro Jordán, Él es ese agua fresca y viva en el cual somos sanados. Jesús toca al leproso y el leproso queda limpio de su lepra. El Señor Jesús no te envía a ti a ninguna otra parte. Él te dice: ven a mí. Ven a mí. En Él tienes todo el poder que necesitas para ser limpio de la lepra de tu pecado. Así como Naamán sanó su piel de la lepra en el Jordán, tú y yo podemos lavarnos de nuestro pecado en la sangre de Cristo. Y solo hoy es día de salvación. Y solo en Cristo. Así que dejemos a un lado ese orgullo estúpido, que no hacen nada más que entorpecernos. Dejemos esas soluciones patéticas. Dejemos esos ríos que solamente lavan por un rato. Corre al verdadero río de agua viva en el cual lavar tu pecado, al Señor Jesucristo. Es tan sencilla la cura, es tan sencilla la solución, es tan sencilla la respuesta del profeta que Naamán la rechaza. No se lo puede creer. Naamán era un hombre pecador, Naamán pensaba que su lepra le privaba de toda la felicidad del mundo, pero realmente Naamán tenía un problema más grande que su lepra, el pecado de su orgullo. Ese era un problema más grande que su lepra. Porque el pecado de su orgullo es el que le privaba de escuchar la voz del profeta, de humillarse ante el mandato de Dios y de ir al Jordán a lavarse. Demasiado fácil. Demasiado simple. Su orgullo le lleva a rechazar y leemos que ya se regresa para casa. Y cuando dice Habana y Farfar, ríos de Damasco, él ya está viajando de vuelta hacia Siria. Entonces sus siervos vienen y le hacen recapacitar. Mi Señor, ¿no hubieras hecho una gran cosa si el profeta te lo hubiera pedido? Mira qué sencillo es esto. Naamán reflexiona, ve, lávate al agua del Jordán y escucha a sus siervos, buenos consejeros, y va camino del Jordán. Así le pasa al hombre orgulloso. Cree que la respuesta de Dios es demasiado sencilla y la desprecia.
creer en Cristo Jesús, solo Jesús, solo la Biblia, solo arrepentirme, solo tener fe. Eso es demasiado fácil. Ay, si Dios me pidiera una cosa grande, que Dios me pida subir de rodillas a tal montaña, o dar todos mis bienes a los pobres, o hacer obras de caridad, algo grande. Pensamos como Naamán porque somos orgullosos. Que Dios me pida algo grande y sacrificado, que yo lo haré. ¿Para qué? ¿Para conservar tu orgullo intacto? ¿Para llegar al cielo un día y decir, yo estoy aquí gracias a que hice algo, ¿eh? ¿Estás contento, Dios, que te eché una manita? Es absolutamente humillante. La experiencia de Naamán es absolutamente humillante. El pecador que escucha el mensaje del Evangelio y se le dice, tan solo debes ir y lavarte en la sangre de Cristo. Lavarte en la sangre de Cristo. Al fin Naamán recapacita y decide sí, ir. Y ahí empieza ese camino de humillación de Naamán. Escucha a sus siervos, como escuchó a aquella criada en casa. Son los siervos los que tienen más razón que los ricos y los poderosos. Y va camino del Jordán. Como dice el apóstol Pablo, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Como dice el apóstol Pedro, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No hay nada en el Evangelio por lo cual podamos enorgullecernos. No aportas nada a tu salvación por lo cual estar orgulloso. Lo único que tú traes a tu salvación es lo mismo que Naamán aporta a su sanación, tu lepra. Tu pecado que hace que tu salvación sea necesaria. Nada de lo que Naamán trae consigo le sirve para ese don precioso de ser libre de la lepra. Nada, ni sus carros, ni las cartas de referencia, ni el oro, ni la plata, ni los vestidos, ni los criados, nada. Tiene que entrar al Jordán y deshacerse de todo. Tiene que entrar incluso deshaciéndose de sus vestiduras. El que había derrotado a tantos enemigos, qué curiosa paradoja. Naamán el victorioso, Naamán el general, Naamán el poderoso, el que había derrotado a tantos enemigos, cada día se iba a dormir con su peor enemigo, la lepra que estaba enganchada a su cuerpo, y no se podía librar de él. Tan solo un milagro de parte de Dios lo puede conseguir. Del mismo modo, puede que haya grandes logros en tu vida, académicos, profesionales, personales, puede que seas un crack en un montón de cosas, pero cada día te vas a dormir con tu peor enemigo, y no es tu marido ni tu mujer. Con tu pecado, y cada día te miras al espejo y dices, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tan solo un milagro de parte de Dios nos puede librar de la lepra de nuestra alma. ¡Qué escena tremenda! ¿Cómo me gustaría haber estado ahí, junto al río Jordán, justo en ese momento? Me puedo imaginar a Naamán acercándose al agua. Me voy a poner un poco peliculero, ¿vale? Ya sabéis que me gusta. Naamán acercándose al agua, desvistiéndose de su casco, de su cinto, de su espada, de su túnica, todos los criados sentados a la margen del río, con la misma expectativa. Sobre todo aquellos que insistieron a su señor, sí, ves, obedece la voz del profeta. Mayor expectativa en estos, a ver qué pasa. Y Naamán se quita las vestiduras y deja al descubierto todas esas llagas podridas de la lepra que lleva años intentando disimular y esconder. Qué ilustración de la confesión de nuestros pecados. Hay tantas llagas podridas en tu corazón que intentas esconder y disimular durante tanto tiempo. Pero Dios te pide que las descubras para humillarte y bajar esas aguas y lavarte en Cristo. A ojos de cualquier viajero, un leproso loco. ¿Pero qué hace este hombre? Qué vergüenza, por favor, que se tape un poco. Y esa es también la imagen de aquel pecador que abre su corazón delante del Señor, descubre sus pecados y los confiesa. Locura para el mundo, pero tiene mucho sentido para aquel que está a punto de bajar a las aguas. Y Naamán se sumerge, se zambulle, pero no una vez,
7. Así que sale del agua y vuelta a empezar. Y ya va la segunda y se zambulle y vuelve a salir. Yo no sé si había dudas en su corazón o en los corazones de los siervos. ¿Tiene sentido esto? ¿Estamos haciendo el ridículo? Y Naamán se vuelve a zambullir la tercera vez. Y dice, el profeta dijo 7, ¿verdad? Sí, dijo 7. Y se vuelve a zambullir la cuarta vez. 7, qué número precioso, qué número perfecto. Sabemos que expresa plenitud. El 4 de la tierra, el 3 del cielo. 7 días estuvo Josué dando vueltas a Jericó. Y el 7º día dio 7 vueltas a Jericó. Y cayeron las murallas. Ahora 7 veces se zambulle Naamán y van a caer las murallas del orgullo de su corazón también. Es como si su orgullo se estuviese diluyendo en el agua cada vez que entraba. No necesitó entrar una vez, sino 7 veces. Dentro del agua. Y va la quinta. Y va la sexta. ¿Os imagináis la 7ª vez cuando Naamán se sumerge? La expectación debía ser máxima. Yo creo que Naamán se quedó un poquito más dentro del agua. Pensando, ahora salgo. Ya es la 7ª de verdad. Y cuando Naamán sale del agua esa 7ª vez, lo primero que escucha es un tremendo suspiro de todos sus siervos. ¡Ah! Y él mismo está deseando quitarse el agua de los ojos para ver qué pasa. Limpio. Limpio, tal como dijo el profeta. 7 veces me zambullí, 7 veces me lavé y salgo limpio. Un suspiro contenido. Y él mismo pudo ver la piel que tantas veces había visto magullada, herida, dolorida. Esa misma piel limpia completamente de su lepra. Dios es muy glorificado a través de este episodio. Pero no solo la lepra de Naamán es quitada de su cuerpo, la lepra de Naamán también es quitada de su alma. En este momento se produce una auténtica conversión de Naamán. Naamán se convierte en un adorador del Dios vivo. Vemos varios detalles en el relato. Versículo 15 dice, aquí que ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra sino en Israel. Qué expresión de la fidelidad de este extranjero al Dios de Israel, a Yahvé. Pide algo extraño, ¿verdad? 2 mulas cargadas con tierra. Es raro. ¿Vosotros habéis pedido alguna vez 2 mulas cargadas con tierra? Yo no. Realmente extraño. ¿Qué está diciendo aquí Naamán? Recordemos que en la mentalidad cultural de aquel tiempo los dioses eran territoriales. Había el dios en Siria, los dioses egipcios, los dioses babilonios. Yahvé era el Dios de Israel, y en su mentalidad, en su cultura, nosotros sabemos que no, que Dios es nuestro Dios en toda la tierra, que no podemos huir de su presencia, pero en la cultura de aquel entonces, Yahvé es el Dios de Israel, de aquella tierra. Lo que Naamán está pidiendo, quiero llevarme tierra de aquí Israel, para ir a mi casa, para verterla en tierra, y montar ahí un altar para adorar el Dios vivo, y la presencia de Yahvé esté conmigo por siempre. Esto es lo que Naamán está pidiendo. Quiero llevarme la presencia del Dios vivo y verdadero conmigo, para que allá donde yo esté, Él esté y le pueda adorar. Y vemos un hermoso detalle de su devoción también en el versículo 18. Pide disculpas a Dios. Pide disculpas a Dios por si en alguna ocasión entra en el templo de Rimón, el dios de allí de Damasco, el dios de los sirios, si entrando y acompañando a su señor el rey, apoyado de su brazo, y el rey se inclina para adorar a Rimón, él también hace el mismo gesto. Está diciendo que Jehová no piense que yo estoy adorando a Rimón, no me estoy inclinando delante de Rimón, es que el rey se ha apoyado en mí. El Señor me perdone en esto. Qué tremenda expresión de la devoción de Naamán. Se convierte de un incrédulo, pagano, egoísta, orgulloso, grande, en un verdadero adorador a Dios pequeño, inclinado de rodillas, humillado delante de nuestro Dios. Finalmente Naamán se humilla ante Dios y pone su fe en la salvación anunciada por el profeta. La conversión de Naamán coincide con su sanación física.
es lavado su cuerpo y es lavada su alma en el mismo instante. Dice el versículo 14, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. De nuevo, si podemos ir literalmente lo que dice el hebreo, aquí el autor no usa la palabra niño, sino vuelve a decir que su carne se volvió como la de un joven pequeño. Como aquella joven pequeña, la criada que tenían en casa. Ahora Naamán finalmente se vuelve pequeño. Naamán está entrando por la puerta estrecha, por el camino angosto. Naamán se ha humillado delante de Dios. Al fin, Naamán el grande es Naamán el pequeño. La piel de Naamán fue transformada, pero no en la piel de un adulto joven, en la piel de un muchacho pequeño. Este es el mayor de todos los milagros. Dios abrió los ojos de Naamán y pudo ver que Yahvé es el único Dios, es el único que da y quita la vida, es el único que hace milagros, es el único que quiere que nos acerquemos a Él con humildad y reconociendo nuestros pecados, porque si no nos hacemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. El mensaje principal de este capítulo es este prodigioso milagro en la vida de Naamán. Pero aunque la sanación de Naamán es el principal mensaje en este capítulo, la historia sigue y sucede algo con Giezi. No lo podemos ignorar. Este capítulo nos recuerda a la señal que Dios le dio a Moisés. Pon tu mano en el pecho, y la sacó leprosa. Vuelve a meter tu mano en tu costado, y la sacó limpia. Dios es el que da la vida, Dios es el que quita la vida. Y nos cuesta entender que un milagro sea dar una lepra a Giezi, pero es un prodigio de Dios también. Y es la misma lepra, dice claramente Eliseo, la misma lepra que ha quitado Naamán es la lepra que va a Giezi. Naamán y Giezi, dos caras de una misma moneda. Lo que sucede con Giezi es exactamente lo contrario. Mientras Naamán nos presenta un mensaje de esperanza para el pecador que se humilla, Giezi nos presenta un mensaje de advertencia hacia aquellos que aman más el mundo que las cosas de Dios. Naamán vio que las cosas del mundo no eran nada en comparación con el Dios de Israel. Sin embargo, Giezi da la espalda a Dios de Israel para seguir las cosas del mundo. Giezi amó más al mundo, las riquezas, los placeres, y tiene delito, ¿verdad? Porque estaba junto al profeta. Era el siervo del profeta, conocía la voluntad de Dios y conocía la palabra de Dios, como pocos. ¡Qué mensaje de advertencia! Si aquel que está tan cerca de las cosas de Dios puede irse detrás de las cosas del mundo. Nos dice 1 Corintios 10:12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Giezi es como aquella semilla que cae entre espinos. Dice Lucas 8:14, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Son los que oyen, los que están entre nosotros, pero no llevan fruto porque son ahogados por las cosas de la vida. Giezi representa a aquel que parece salvo pero no es salvo, y solamente nos damos cuenta de que no es del Señor cuando el carro de Naamán pasa por delante de sus narices. Ahí va. Y se va detrás. Aquel que aparenta ser del Señor, pero cuando pasa por delante de él todo lo que el mundo tiene que ofrecer, se va detrás. ¿Y qué salvación hay entonces para este? ¿Qué esperanza hay para este? Se ha conocido y escuchado la palabra como ningún otro. Ya para concluir, hermanos, hay mucha enseñanza en este pasaje. Y como conclusión podemos decir que creemos en el Evangelio que vemos en este pasaje del Antiguo Testamento. Creemos en el Evangelio según Naamán. Creemos en esta conversión. Creemos en este arrepentimiento. Creemos en esta humillación que vivió Naamán. Creemos en esta experiencia de confesión, humillación, obediencia y entrega que vemos en Naamán. Creemos que es necesario para el pecador reconocer la lepra de su alma y venir a la palabra de Dios buscando ayuda. Creemos en lo que Naamán está viviendo aquí. Y sabemos que el bautismo nos salva,
Pero en el caso de Naamán, en el mismo momento que se está bautizando, es regenerado, es salvado. Son abiertos sus ojos. Dios transforma su cuerpo, Dios transforma su alma. Tú y yo en esta historia somos Naamán. Somos Naamán porque estamos cargados de la lepra de nuestro pecado y desesperadamente necesitamos un milagro. No hay otra. Somos Naamán porque como humanos estamos llenos de esa lepra que lo invade todo y va ganando terreno. Y siempre avanza. Somos Naamán porque como Naamán pensamos que podemos venir delante de Dios con todos nuestros méritos. Carros cargados de oro y de plata y vestidos y cartas de referencia y poder y este soy yo, Dios. ¿Estás impresionado? Como Naamán pensamos que podemos ganarnos el favor de Dios. Como Naamán queremos ser salvos a nuestra manera. Mira, Señor, esto es lo que tienes que hacer conmigo. Yo pensaba que como Naamán escuchamos el Evangelio y nos ofende porque nos humilla, porque nos rebaja, porque nos dice que estamos sucios, y que lo que hemos hecho en otros ríos es absolutamente inútil. Lo que hemos hecho por nuestros propios méritos y fuerzas es totalmente inútil. Como Naamán, preferiríamos que Dios nos dijera que hemos de hacer algo grande para conservar nuestro orgullo intacto. Pero el Evangelio destruye nuestro orgullo por completo. La gracia de Dios es tan tremenda que tan solo podemos desvestirnos y dejar que Dios vea toda la inmundicia que hay en nosotros. Como Naamán bajó las aguas del Jordán y solo las aguas del Jordán, y solo en aquel día, así nosotros hoy contemplamos un día de salvación. Baja a las aguas de nuestro Jordán, que es Cristo. Lávate en su sangre. Confiesa tus culpas. Como Naamán, Dios quiere que te hagas pequeño, para que contemples que Él es el grande y que grande es su salvación para nosotros.